Feliz presente, familia. Hoy vamos a visibilizar el contenido de un documento que ha suscitado y suscita gran controversia. Nos referimos a los protocolos de los sabios de Sion. De entrada queremos manifestar que no somos antisemitas ni anti-algo, que si son falsos o no, que si son plagio o no es algo irrelevante. No es nuestra intención desviar la atención del contenido expuesto en ellos, sino todo lo contrario. Pretendemos poner a la vista de todas las personas unas intenciones publicadas en el siglo XIX, recogida en 24 protocolos, conocidos como los protocolos de los sabios de Sion, así como la materialización de estas intenciones durante todo el siglo XX y la pretensión de que sigan dando forma a la supuesta realidad actual. A lo largo de una serie de programas haremos un estudio de estos protocolos para visibilizar su influencia en la forma que tienen los controladores de imponer sus agendas y cómo lo que estamos viviendo en estos momentos es la consecuencia de una meticulosa planificación y un trabajo de ingeniería social que manipula nuestra voluntad a través del control mental y de nuestra percepción de la realidad. Qué bueno es ser consciente de cómo nos manipulan para con nuestra energía co-crear una pseudo-realidad que nos esclaviza. Es muy importante ser consciente de ello, porque cuando lo ves, dejas de participar en esta co-creación de forma espontánea. Comprendes que darle sentido a sus planes, ya sea sintiendo miedo, rabia, frustración, promoviendo acciones en contra, combatiendo de cualquier forma, solo sirve para contribuir a su co-creación. La indiferencia y la risita sarcástica interna, esa que brota de saber que sin ti, que sin tu energía, ellos no pueden hacer lo que quieren, son nuestra estrategia de victoria en esta guerra en la que se creen ganadores. Solo nos vencen si logran convencernos con sus estrategias manipulativas de que las cosas serán como nos la predicen sus socios. Es decir, los medios de desinformación masiva. Así que sin más, os dejamos con el coloquio entre amigas de hoy. Un abrazo, gracias. Quiero decir Vale. que me he informado de la Ah, diferencia, o sea, de la diferencia entre el voto blanco y la sí, abstención. sí. Y solamente no es que haya hecho una investigación así muy tediosa o muy meticulosa, mejor dicho, pero sí una experta en varios expertos. En un mismo artículo decían, ponían de ejemplo, porque yo pregunté qué pasaría si el 99% de la población del electorado no fuera a votar. Entonces ponen de ejemplo el ensayo de la lucidez de Saramago, que yo lo leí, es una pasada, donde el 83% de la población votó en blanco y se lió la de Dios. Y fue como un atentado, o sea, lo tomaron como un atentado. O sea, el libro no tiene desperdicio. Pero dice, pero ir un paso más allá es no votar. Claro, claro. No votar. ¿Qué pasaría si el 99% de la población no votara? Pues que el 1% que votó elegiría gobierno y sería un gobierno Ujú, legal, pero no estaría ujú, legitimado. Y claro, evidentemente, al ser una proporción de la población tan pequeña, lo primero que se reducen son senadores y diputados, porque están representando un porcentaje del 10% de la población, que no es lo mismo que representar al 40% o al claro. 60%, que es más o menos el porcentaje que tenemos en España. Que en ese artículo hacían hincapié que éramos uno de los países donde menos abstención había. Debe de ser porque hace muy poco tiempo que podemos votar. Que en Estados Unidos la abstención es menor del 50%. Y que Claro, entonces sería que la abstención puede ser por muchos motivos. Puede ser porque no hay, porque no tienen ganas o porque la gente prefiere irse de fin de semana, pero que cuando la abstención es motivada por un voto de castigo, ya. está anunciando una revuelta. No digo una revuelta con armas, pero una revuelta
O sea, es preámbulo de una revuelta civil, cuando el motivo de la abstención es de castigo, porque ya nos meten en la cabeza, y es otro mecanismo que hablan en los protocolos de manipulación a través de unas mayorías que ellos entrenan para que activen a las masas y desbanquen a otro que no les interesa, es el decirnos lo del voto útil. ¡Ah, qué guay! O sea, yo ya no creo en nadie. Pues en vez de no votar, me meten el votar en contra de. Ah, pues voy a fastidiar, me resarzo, ¿no? Me resarzo ¿cómo? Votando a este, porque así castigo a este que es al que no quiero. No le quiero ni ver, voy a castigarle. Y es otro engaño, porque al final entras en el juego de cojo la papeleta, la meto en la urna y entrego mi soberanía y mi poder porque estoy eligiendo a uno que me gobierne. Luego di por hecho que yo no soy autogobernable ni soy soberana, que necesito a alguien que me gobierne. No has sacado el sistema de dentro de ti, vaya, ¿no? Lo que decía la abuela Exacto, es esta. que es la diferencia de estar en el sistema o sea, yo, como decía la abuela Kijili, porque esto era algo que yo se lo escuché a ella, Sí, y yo también lo resonaba y no escuché. entendía muy bien lo que quería decir, pero resonaba dentro de... Pero hoy lo entiendo perfectamente, es la diferencia entre estar en el sistema, o sea, no puedes salir del sistema porque tú estás aquí, en esta caja, con esta cúpula, estás en este cajón, con esta granja, pero sí puedes sacar al sistema de ti. Ese es el punto de inflexión. Ese es el punto de inflexión. El sacarse el sistema y cuando voy a entrar, lo hago conscientemente para algún motivo puntual y especial. Es decir, tener siempre en cuenta que existe, pero no pertenece a esta realidad que yo voy creando. Entonces, es como una puerta cerrada, que yo sé que está ahí y que a veces me sirve para lo que fuera que me sirve, ¿sí? Lo utilizo, no a la inversa. O sea, Entonces, y en un momento, sí. no, le iba a preguntar a Maite que se preguntó también por el voto en blanco, que es una de las... A mí me han insistido siempre, como hace tanto que no voto, me han comentado eso, ¿no? El voto en blanco. Pero yo desde luego pienso que de ninguna manera, porque es lo que estaba No, diciendo ahora Laura, lo que hemos dicho antes, es lo mismo. Así que está La votando. diferencia es que en queda el otro momento que camino. vas a votar, aunque sea en blanco, Claro, estás lo mismo, lo siendo un mismo. actor de este circo de forma Eso. voluntaria. Por Si eso yo te no digo que lo quiero mismo. participar de este circo porque ya me da cuenta que es un circo, pues yo Eso paso es. y además Ajá. llegan las elecciones, llegan los comentaristas, secuaces de ellos, que son instrumentos de ellos para manipularnos, y los datos que te dan son los datos de cómo van el escrutinio y la abstención. Los votos en blanco es como los nulos. Hay una cosilla, pero la abstención les duele muchísimo, porque al final lo que les legitima donde están es la Eres que participación de vayas. la gente. Claro. Claro. Si en un país de 40 millones de habitantes va 1 millón de habitantes o va 4 millones de habitantes o 400.000 habitantes, ¿cuál es la legitimización de ese resultado? Claro. Sí, sí, Y sí, para sí, que eso está claro. ocurriera en todos los países del mundo. Sería Qué genial. pasada, ¿no? Sí, sí. Ahora, Ay, Y bueno, pues a mí esta forma de verlo me ha ayudado, me ayudó mucho los protocolos de los sabios de Sion, que es el tema que traemos hoy. ujú. Que no sabemos qué tema traemos porque es tan denso que a mí solamente me ha dado tiempo a profundizar en el primer protocolo. Mi nada. El primer protocolo, varios párrafos del primer protocolo.
O sea, yo siento, cuando leo estos protocolos, siento que cada uno de ellos es más de lo mismo. Es decir, es más de lo mismo en cuanto a su visión o a su postura, ¿sí? Sea quien sea que los escribió, evidentemente una capacidad bastante importante de plasmar en un papel lo que ha venido sucediendo en la humanidad desde hace siglos y, ¿por qué no, milenios? Apelando a todo lo que significa la posibilidad de la manipulación. Muy minucioso en cuanto... Miro hacia la izquierda porque acá tengo mi notebook con los protocolos abiertos, ¿no? Muy minucioso en su descripción y en su capacidad de abarcar todas las áreas. Pero es más de lo mismo. O sea, cada uno de los protocolos apela a lo mismo, a la masificación, a la manipulación, al control, etcétera, ¿no? Yo, o sea, siento de que, y se los he expresado en algún momento por privado, que esta gente se ha clavado su propia fosa. O sea, se ha hecho su propia, llamémosle, rueda de samsara, karma o lo que fuera, en esta creencia de que ellos dijeron esto y después no iban a caer en su propia trampa. Así lo siento yo. Entonces, cuando uno se da cuenta de que cuando ellos hablan de masas, de populacho, de choques sociales, de aprovechar el libertinaje, o sea, todo esto que nombran el primero, que lo dicen muy claro, están apelando a la parte egoica del ser humano. Nunca tienen, en ningún momento tienen presente que la gente reencarna. Y que si esto se escribió por allá por el año 1800 y fueron reimpresos y al día de hoy los estamos leyendo, es porque hay personas que lo escribieron que hoy por hoy están reencarnadas. Y vaya a saber en qué lugar están padeciendo todo esto que ellos mismos se armaron. Pero Laura, a ti esto que estás reflexionando ahora es lo que te lleva ¿a qué? A pensar lo que entendí el otro día o malentendí, porque os pido disculpas porque me enteré de lo que me enteré. A plantear, hacer el planteamiento de que en un momento dado esto se puede comentar en un vídeo de 1 hora, o a qué te ha llevado esto que tú reflexionas y dices ahora, a qué conclusión te ha llevado. A que realmente es su propia rueda del samsara y que cuando uno quiere salir se sale y listo. Vale, pero en conclusión y respecto a nosotros, o sea, sí. referido a nosotros como grupo y respecto al objetivo de nuestro grupo, ¿a qué Sí. te lleva? A que lo que yo entendiera que en un día se podía comentar, pues bueno, yo les tengo aquí sin abrir, pero bueno, a que en un día podíamos comentarlo y ya está, en el grupo, o sea, de Que cara... lo podemos desmenuzar. Es una pregunta, ¿sí? Lo podemos desmenuzar para que se vea hasta dónde ellos mismos se han cavado su propia fosa. ¿Vale? De hecho, lo dicen en un párrafo de, creo que es el protocolo número 6, donde dice que con que uno de nosotros utilice el cerebro para pensar, puede echar al traste sus planes. Yo lo que quiero poner aquí el acento es no que contaron con el paso del tiempo lo que está ocurriendo, no es un análisis de lo que está ocurriendo, no es una descripción de consecuencias, no, es una planificación Eso sí. que se hizo supuestamente a más tardar en el siglo XIX, porque hay mucha polémica de que si fue antes, si fue después, eso no nos afecta a nosotros para nada, ni tampoco el acento de antisemita, no, eso nos da igual, nos estamos quedando solo con el contenido.
un contenido escrito supuestamente como muy tarde en el siglo XIX, cómo ha ido marcando los acontecimientos que se han ido repitiendo a lo largo de la historia, según nos las han contado, y los que estamos presenciando como testigos presenciales en estos momentos. Esto no es una consecuencia, esto es una planificación. Luego, entonces, algo tenemos que hacer diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Porque las manifestaciones y todo eso están contempladas en los protocolos. Los lobbying, estos mayorías preparadas por ellos mismos, que lo recoge el primer protocolo, para achuchar a las masas, para que se pongan en contra del que está gobernando, para que entre otro que les interesa más, está contado ahí como plan. Entonces, salir a la calle ya no es un plan. No, claro. No, separarnos tampoco. Es unirnos, como siempre, a ignorar lo que ellos con nuestra energía están creando. Porque llaman en los protocolos, en alguna parte dicen que son fuerzas invisibles y por eso no las podemos combatir. Bueno, ya no son tan invisibles porque ya sabemos que son fuerzas invisibles, pero son muy fáciles de combatir. Lo único que hay que hacer es creer en nuestra propia fuerza, porque lo que están creando lo están creando con nuestra energía, a través de la manipulación de nuestra percepción. Entonces, esa es la vía. Esa es la vía. Me emociono. Eso es. Sí, pues muy bien, yo estoy de acuerdo. Exacto, porque porque cuando uno lo sabe, ya esa puerta no la abrís más. Esa que ellos te pintan, te la describen y la repiten, ¿sí? Y que muchos gobiernos lo habrán tomado porque les venía bien, muchas veces sin saber hasta dónde los iba a llevar, y vuelta otra vez les ha jugado en contra. Yo pienso que hay una esencia del ser humano que es el espíritu que nosotros siempre traemos al plano, digamos, de nuestra percepción, ¿no? Ese espíritu que es nuestro y que somos nosotros, ¿no? Eso es para mí lo natural del ser humano, que termina manifestándose en esto que estamos hablando nosotras entre nosotras permanentemente. Y como nosotras, miles y miles y miles de personas hoy por hoy. Y que es recurrente porque es la esencia. Es decir, el humano esencialmente no es como lo pintan acá o como pretenden pintarlo acá en estos protocolos. La esencia del ser humano pasa por otro lado, por los valores, por el amor, por lo espiritual, por el altruismo. Yo tampoco estoy de acuerdo con esto que dicen que la mayoría de las personas se dejan llevar por el poder y la ambición. No creo que sea así. Yo creo que son los menos, porque en los 8.000 millones de personas, ¿cuántas personas hay en relación a esos 8.000 millones que somos sobre el planeta que tienen ambición y poder? Si vos empezás a hilar finito, por eso digo que el que se sentó a escribir esto tenía muy en claro qué es lo que pretendía en esta idea que transmite. O sea, acá transmite muchas mentiras respecto de lo que es la mayoría, o lo que dice ser la mayoría. Basta con mirar un poquito en el entorno donde uno se mueve, familiar, amigos, o sea, para darse cuenta de que no es así. Porque cuando vamos a lo que es la clase política o los gobiernos, ¿cuántas personas son? Senadores, diputados, legisladores en relación a los miles de millones de personas que somos en el mundo. Pero es una minoría ínfima, insignificante. Cuando vamos al ser humano verdadero, sí, realmente somos miles de millones de personas que estamos dispuestos a hacer algo por alguien,
a brindarnos sin esperar nada a cambio. Así lo percibo yo. Por lo menos Sí. esa es la realidad o sea, del armado de ese escenario en el cual uno pretende moverse, si es que quiere realmente ser libre, con valores, ¿sí? Ellos hablan de igualdad, libertad y fraternidad, pero distorsionan los tres conceptos. No, ellos mismos hablan de que son los tres conceptos que han utilizado precisamente para esclavizar a la gente, porque son contradictorios e incoherentes entre sí. Eso es lo que dicen ellos, en Claro. su interpretación. Por eso De todas maneras, escuchándote, Laura, yo estoy sintiendo ahora mismo, o sea, no, reflexionando que parecieran un globo sonda, y cada vez me doy más cuenta la intencionalidad de los globos sonda. Antes soltaban un globo sonda y decía, bueno, a ver qué piensa la opinión pública y tal, ¿no? Tú pensabas que un globo sonda era para ver la reacción de la opinión pública, pero me di cuenta que el globo sonda no es más que la idea que te están programando para que tú la materialices. Entonces, esto te pones a leerlo y si te crees lo que estás leyendo, claro, pues apaga y vámonos, ya tienes la 2030 bien construidita. Esto, la intencionalidad de ponerlo sobre la mesa y compartirlo con la gente es poner de manifiesto sus planes y hacer hincapié en que sus planes no son materializables sin nosotros, que somos nosotros quien ponemos el material para que eso se materialice. Luego es un llamamiento a la gente para hacer cosas diferentes, para ver lo que traen. Yo señalo aquí porque yo los tengo aquí enfrente. Lo que nos están inculcando para que lo vayamos creando. Claro. Y eso cada vez lo tenemos más claro. Claro. Sí. Que yo no, sin leer los protocolos de los sabios de Sion y sin nada, sí que opino que realmente lo que estamos es muy programados e inmediatamente entramos en ese llamado, por llamarlo de alguna manera, entramos ahí rápidamente, lo conversamos, lo decimos, fíjate, ¿y a ti qué te parece? A ti al otro. Y eso, no sé, en mi conciencia es lo que queremos o yo querría romper a través de este programa, a través de lo que sea, para que los seres humanos realmente reconozcamos nuestro poderío. Pero ¿qué pasa? Y no lo materialicemos, como tú estabas diciendo hace un momentito, no lo llevemos a la materialización por poner atención, por fijarnos en ello. Entonces me parece esencial y creo que ese sería un objetivo suficiente, porque además me parece que cuando yo hablo ahora mismo de mí misma y de los seres humanos que más profundamente conozco, y es que cuando hay una programación tan profunda dentro de ti, una vez no te basta con oírlo. Una vez lo oyes y dices, bueno, la segunda, uy, otro dice lo mismo. La tercera dices, uy, y progresivamente vas adquiriendo, integrando en tu sangre, en cada una de tus células, y sintiéndolo como real. Y entonces ya no caes más en eso, de hacer el juego a nadie. Eso es como lo veo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto es un tiempo, que esto no es un esfuerzo temporal, pero sí que es una repetición en la que tú vas desprogramando, soltando por un lado, liberando por un lado, integrando algo nuevo que realmente vas comprendiendo, porque a la primera no, yo por lo menos generalmente a la primera no suelo en cosas que son así muy, que han repetido durante tanto tiempo. Entonces, Es la eso es diferencia entre aceptar los programas ajenos o programarte tú con tus propios programas. Eso es. ¿A través de qué? Del discernimiento, si es que es la palabra del millón en esta época. El discernimiento. Por eso, cuando uno lo sabe y los lee, estos protocolos, voy a decir, esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no es para mí, esto no lo incluyo, esto no va, y entonces voy armando el otro escenario. ¿Y se puede? Sí, claro que se puede. Por eso vamos a decir que estamos en vías de desprogramación en vez de decir que estamos muy programados.
Muy bien. para cambiar el escenario. Pero es que, a ver, chicas, se trata de un clic. Frío. Me acuerdo hace años, cuando decidí no votar nunca más. Y fíjese cómo me encuentro con personas con ustedes que están en la misma línea, sin pensarlo, ¿sí? O sea, sin proponérmelo, y te vas conectando con personas que están en esto de crear una realidad alineada con la libertad del espíritu, ¿no? Cuando yo hace años dije, pero si estos me refiero, ¿no?, a la clase política, estos a mí no me gobiernan, o sea, estos a mí no me aportan nada, o sea, no me dan nada, no me suman, no me gusta lo que hablan, no, todos prometen y después no cumplen, son corruptos tras corruptos tras corruptos, o sea, todo el mundo habla de lo mismo y sin embargo te acercas a votar, o sea, en serio, dije yo, no, obviamente acá en mi casa tuve las críticas de cómo, que no, que si no votas le das el voto al otro, que no me importa, porque ninguno merece el tiempo que me significa a mí ir hasta al colegio, poner el papelito, o hacer cola, o que sea, ay, que te van a multar. Pues tendré que pagar la multa de última para que me dejen nunca nada, o sea, nunca ni multas ni nada, de nada, ¿no? Entonces yo ya llevo no sé cuántos años sin votar. Pero Laura, es que no solamente es el tiempo. Se trata de que en el momento que tú metes un papelito en la urna, estás cediendo tu poder durante 4 años. Y lo estás cediendo libremente. Se lo estás cediendo a otro porque tú estás asimilando y aceptando que necesitas ser un jefe que te gobierne. Necesitas un jefe que te gobierne. Claro. O sea, no es por el tiempo, es que no me da la gana. Yo me Tal autogobierno. cual, tal cual. Y no me representan. No me representan, o sea, ellos que hablan de que representan al pueblo. No, a mí no me representan ninguno. Ninguno de ellos me representan. Pero más Entonces, allá, aunque te representara alguno, ir a no, votar claro, a ese sería ceder tu poder. a él, Sí, Claro, claro, o a él, o a ella. es que estás aceptando no hay que salida. necesitas un jefe que te gobierne en un sistema en el que yo no considero que necesitemos nadie jefe que nos gobierne. Entonces yo, mientras el sistema esté propiciando una acción en la que alguien tiene que votar a otro para que uno gobierne a otro, para que uno se ponga en un nivel de superioridad a otro, conmigo que no cuenten, porque no es la forma en que yo veo. Es hacia donde Estoy de vamos. acuerdo. Es hacia donde vamos. Yo considero que esto en unos años más tiene que dar un vuelco respecto a la individualidad, no la masificación ni nada que se le parezca. En la individualidad, a través de valores, no de derechos, porque el derecho aparece cuando hay otro que quiere ponerle el pie encima a alguien. Sin embargo, si yo ejerzo mis valores como ser humano y el otro ejerce sus valores como ser humano, no hay necesidad de que nadie te gobierne, porque el respeto mutuo y la consideración por el otro y lo que piensa desde la sabiduría, ¿no?, desde el entendimiento, desde el discernimiento, hace que todos nos pongamos de acuerdo naturalmente. Ese es el mundo que... Sí, Maite. Haciendo hincapié en que esos valores sean principios, valores éticos, ¿no? Porque también nos han inculcado valores morales y esos no estarían incluidos, ¿no? No, O sea, no. haciendo Estamos... esa apreciación, porque nos han mezclado la ética y la moral como nos han mezclado el espíritu y el alma para hacernos un lío, pero no es lo mismo la ética que la moral. La moral es una imposición de normas que no tienen ni pies ni cabeza, o para algunos sí, pero para mí no, y la ética es algo intrínseco, un principio que viene desde la pureza de tu esencia. Estamos haciendo referencia en esa exposición que haces a ese tipo de valores, ¿no? Vos fíjate que a la palabra valor y a la palabra ética no se le puede poner a adelante. En cambio, moral le podés poner amoral.
El Claro. valor es valor. Ética es ética. Cuando vos le podés poner la A adelante, anula lo que sigue. Entonces, en la moral podemos tener lo amoral y ahí entramos otra vez en O la lo dualidad. inmoral. O inmoral, Oye, eso. peor. ¿Sí? O inmoral. Entonces, cuando le podés poner un prefijo adelante, es porque ya esa palabra es tendenciosa. Sí, sí, está prostituida. Exacto. Bueno, me gustaría compartir algunos párrafos del primer protocolo. Vamos. Vale. Qué bien. Porque no es lo mismo hablar en la generalidad, que fue lo que me pasó Claro. a mí. Me hablan de los protocolos así en plan general y muy qué bien, vale. Pero cuando ya me puse a leer, es que entré en cortocircuito. Dije, ¿qué? A ver, situémonos que esto está escrito supuestamente como muy tarde en el siglo XIX. Mm. Y dice, son párrafos, no empieza así. Dice, Perdón, ¿qué Maite. somete a la humanidad? Decime si tenés ahí la página donde lo estás leyendo, el número de Vale, página. pues mira, lo voy a leer de aquí, porque ahí también tengo anotaciones y ya no sé lo que es el protocolo o mi anotación. Dice, es la página 2 y el párrafo número 3. Vale. Bien. ¿Qué es lo que ha sometido hasta ahora a estas fieras salvajes y de rapiña que llamamos hombres? Joder, Ojito bien, con la pregunta. niño. ¿Por quién han estado gobernados hasta el presente? En las primeras épocas de la sociedad estaban dominados a la fuerza bruta y ciega. Después se sometieron a la ley, que en realidad no es otra cosa que la misma fuerza disfrazada. Esta consideración me lleva a deducir que, fijándonos en la ley natural, el derecho reside en la fuerza. Y yo pregunto, mis preguntas es, ¿qué somete a la humanidad? ¿Y quién nos ha estado gobernando hasta la actualidad? ¿Quién somete a la humanidad? Bueno, yo me he autorrespondido. Si no sale ninguna respuesta, yo me autorrespondo. No quiere decir que sea esta, es mi reflexión. Y bueno, la humanidad se autosomete al entregar su poder, aceptando, sin discusión, lo que los medios le dicen, lo que le dicen desde los medios que les conviene hacer, ¿no? Unas veces de forma muy descarada y otras veces con mayor sutileza. O sea, realmente el sometimiento es una elección, porque si nos damos cuenta, toda la información la tenemos sobre la mesa cuando vamos a votar. Si, muchas veces yo he ido a votar diciendo, da igual quién gane, si siempre hacen lo mismo, pero ahora sí voy a votar. ¿Pero qué sentido tiene eso? Entonces, es autosometimiento. Pero sí que es cierto que a partir de una manipulación, como decía antes María, de una programación que nos lleva y zumba y zumba y zumba desde que nacimos. Porque prácticamente desde que empezamos a escuchar, lo que estamos escuchando es socialización a través de los padres, a través de la escuela, a través del medio, a través de los medios, a través del grupo. Y bueno, esa es mi apreciación. Ahora os invito a vosotras qué creéis que somete a la humanidad. Sí, coincido, Maite, sí. Uno da el ok para ser sometido. Cuando lo ves, cómo te manipulan a través de todo esto que vos has mencionado, cuando te das cuenta, ¿sí? Es una elección. Es una elección. Es decir, que uno mismo es el que permite que lo sometan. ¿Sí? Entonces Coincido. podemos decir
que si nosotros somos los que nos autosometemos, tenemos todas las armas y las Para herramientas a dejarlo, nuestra claro. mano para dejar de estar Al contrario. sometidos, ¿no? Exacto, sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en estas decisiones que uno toma, mientras más información uno tenga, la decisión va a ser tomada con mayor Juicio. valor, ¿sí? Mayor firmeza, mayor voluntad. Entonces, eso se plasma en esta realidad y en este escenario que uno quiere crear para desenvolverse en una vida más tranquila, más feliz, ¿sí? Y tomando cada vez más distancia de todo esto. Estamos de acuerdo entonces. Que las riendas de esta liberación las tenemos nosotros. Sí, Solo claro, sí. hace falta discernir, o como hoy que vi un meme que me encantó. Decía, piensa, todavía no está prohibido. Y es que además es gracioso, pero en los protocolos dicen que somos unos brutos y reflexivos, o sea, que como no Sí. pensamos, pues nos las meten Claro. cuadradas. Y en Claro, eso no sí. mienten. Pero no Hay todo. mucha mentira acá, ¿eh? Es lo que yo les Mucho comentaba al engaño. principio. Hay muchas mentiras, mucho engaño. Y obviamente así se maneja la manipulación. Así Hombre, es como que se yo te voy maneja. a decir que en eso no mienten, porque yo hasta ahora no me he planteado lo de no votar. Tengo que decirlo claramente. O sea, yo era de las de, no, yo voto a este porque me da miedo que salga este. O sea, a mí, yo sí castigo, ¿no? Pero mi voto de castigo no era la abstención. Mi forma de castigar era votar al contrario que yo, que me había molestado a mí. O sea, sí, Claro. yo sí que he estado dentro de esa manada irreflexiva y que no pensaba. O sea, que ahí sí que dicen la verdad. Pero así como me hubiera encantado encontrarme con alguien que me dijera, pero tú sabes que estás cediendo tu poder yendo a votar, pues ahora creo que tengo la responsabilidad de decirlo, porque a mí me hubiera encantado tener a alguien que me lo dijera. Exacto. Bueno, Sí. acá Es el que mismo lo dice, ¿eh? Acá mismo, un poquito más abajo, fíjate, del párrafo que vos acabas de leer, ¿sí? Un poquito más abajo, cuando dice, en la libertad política, ¿lo tienen? Sí, 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 está le seguido, tengo está también seguido. trabajado este. Dice, la libertad política no es un hecho, pero sí una idea. Una idea que es necesario saber aplicar cuando conviene a fin de atraer a las multitudes y despojar al partido rival. Dice, el problema se simplifica si el referido rival se ha contagiado con las ideas del llamado liberalismo y por amor de esas ideas cede una parte de su poder. O sea, ahí mismo te está diciendo lo que nosotros estamos expresando. Es decir, ahí está la base de la manipulación. La política no es libertad. Es una forma que tienen un puñado. Un puñado, ¿sí? Porque es un puñado. Si vos o sea, vos pensás un presidente, no sé cuántos millones de personas hay en España, acá en la Argentina debemos ser ya como 50 millones de personas. Aquí unos 40 millones. 40, Bueno, sí. un presidente, ¿sí? Con todo su conjunto de personas, ¿cuántos son? Un puñado. Un puñado que está elegido pretendiendo gobernar a todos. Dígame si no suena a loco. Y acá lo dice. Sí, pero sigue leyendo, porque aquí viene la madre del cordero, sigue leyendo. Dice, así nuestra idea triunfará por ley natural. Cuando uno suelte las riendas del poder, otro lo habrá de tomar porque las masas no saben existir sin jefe. Las masas, ¿no? El nuevo gobierno toma el sitio del antiguo debilitado por el liberalismo. Pero para debilitar al liberalismo, más abajo dice que ellos preparan
a unos grupos que funcionan como una mayoría ya preparada que generan la rebelión en las masas, que son estos lobbies de venga, vamos a manifestarnos, que son no sé qué, que son no sé cuántos, las masas de y ala, nos van arrastrando como quieren. Dice Mai, ¿qué opináis de esto? La libertad es irreal. Mai, ahora Se ha no lo quitado. veo. Dice, ¿qué opináis sobre la libertad? Es irrealizable porque nadie sabe servirse de ella con moderación. Basta dejar al pueblo que por algún tiempo se gobierne a sí mismo para que inmediatamente esta autonomía degenere en libertinaje. Esto es una de las mentiras. Evidentemente, si el pueblo no está conectado, o sea, si el pueblo no está conectado con la esencia espiritual, y esto es así, Claro. sí que se pierde. Pero cuando el pueblo está formado por la unión de las personas que ya son conscientes de lo que son, esto no se pierde. De hecho, Maite, todos estos proyectos que están naciendo en distintas partes del planeta, como granjas autosustentables, comunidades ecológicas, o sea, personas que están tendiendo a alejarse de los grandes centros urbanos, es porque esta libertad, ¿sí?, está empezando a surgir desde el espíritu. Volvemos otra vez, desde los valores, no desde los derechos, sino desde el respeto. Y vos fíjate que en estas comunidades, ¿sí?, cómo no necesitan que alguien vaya y los gobierne y les diga qué hacer y les imponga leyes y cómo manejarse y que esto, que lo otro. Simplemente con el hecho del respeto hacia el otro y el ejercicio de los valores, eso fluye naturalmente. Y volvemos al punto de lo que es la esencia del ser humano. Es decir, cuando uno trasciende ese ego desmedido, descontrolado, con ambición, con poder, con lo económico y lo material y todo lo demás, y siempre a la afuera y a la afuera, cuando uno trasciende todo eso, empieza a recuperar el verdadero ser humano. O sea, se empieza a manifestar ese espíritu y entonces vos, cuando vos ingresás a una de esas comunidades, hasta cuando uno respira, respira tranquilidad, respira paz. Y se puede, o sea, se puede. Sí, te desprogramas de la ambición y del poder, de las luchas de poder y de todos estos programas que nos han enemistado y nos han dividido. Y en cuanto te desprogramas de esto, es lo que tú dices, fluye. Y cuando hay que hacer cuando hay que tomar una decisión grupal, la decisión suele ser por consenso y es asamblearia y la resolución de esa decisión suele ser por consenso. Y para el bien de todos. Fluye. Y para el bien hay de una todos. unificación del colectivo en lo que es esencial. Se unifica el colectivo en lo esencial. Pero tienes que estar conectado con la esencia. Bueno, conectado con la esencia está. Tienes que ser consciente de esa conexión con la esencia. Así es, así es. Por eso esto de caer en libertinaje también es una manipulación. Es decir, si uno se une a una manifestación y en la manifestación hay personas que empiezan una revuelta, sí, está programado, o está hecho ex profeso para que eso suceda, diríamos, para que ejerza la policía su fuerza bruta y lleve todo. La fuerza sutil amparada en la ley. Exacto. Y se desborde. Entonces, se pierde el sentido inicial por el cual se inició esa manifestación, ya se perdió, porque quedó todo en el desborde.
que no Sí, es yo la eso lo he esencia vivido personalmente, o sea, lo puedo contar como una experiencia personal. En las manifestaciones del 15M aquí en Madrid, generarse una movida de carga, una carga policial contra los manifestantes, porque la liaron parda unos manifestantes que resultaron ser policía secreta, que después salieron. No Wow. sé si es fake o no es fake eso, pero desde luego salió de que ese que tiró una valla luego estaba deteniendo a otro. Entonces, y lo están diciendo aquí, o sea, en este documento de planificación de control de masas, ¿no? De cómo controlamos y de cómo les llevamos y de cómo les convencemos para que creyendo de creer las agendas que le proponemos a través de los medios de comunicación. Que sí, que son los globos sondas que hemos creído que era para ver cómo reaccionábamos, y yo empiezo a darme cuenta que era para sembrar esa idea que se convierte luego en una realidad que ninguno quiere de nosotros, ninguno de nosotros. Bien. Se me ha apagado esto, ¿ves? Sí. ¿Hay algún párrafo más a resaltar? Pero de verdad es que tiene cada cosa esto. La política no tiene nada que ver con la moral. Bueno, con la moral no, con la ética. La política tiene que ver con la moral. Lo que no tiene que ver es con la ética, porque la política es amoral en muchas ocasiones. Un jefe de Estado que pretenda gobernar con arreglo a leyes morales, éticas, quiero decir, no es hábil y por tal no está bien afianzado en su asiento. Todo el que quiera gobernar debe recurrir al engaño y a la hipocresía. En política, el honor y la sinceridad se convierten en vicios que despachan a un mandatario más pronto que sus mayores enemigos. Afirmamos dichas cualidades para los gentiles, pero nosotros, bajo ningún concepto, nos sentimos comprometidos con ellas. Y aquí viene lo mejor. Nuestro derecho reside en la fuerza. Pero eso lo tenemos claro todas, ¿no? Sí, sí. Leerlo es Aquí fuerte. el que no se pone una banderilla en los toros no puede Viajar, subirse a un otro. avión y puede quedarse hasta sin forma de sustento. Para que ahora digan que no era necesario, o como ha pasado con los niños, ¿no? Que no era necesario ponerse una banderilla, pero si no se la ponían, podían ser un motivo para no ser escolarizados. Nuestro derecho reside en la fuerza. Y luego dice, el vocablo derecho expresa una idea abstracta, sin base e inaplicable ordinariamente. Ordinariamente significa proporcióname cuanto preciso para subjugarte. Y aquí viene la pregunta, ¿en dónde empieza el derecho? ¿En el momento que dejaron de sacarnos de la caverna de los pelos? Es que ahí es donde viene, Maite, lo que a mí me vino cuando leí este tema y que hacen hincapié en los derechos. Fíjate vos cómo en estas organizaciones mundiales hablan de derechos humanos. ¿Por qué hablar y para qué hablar de derechos humanos? Hablemos de valores humanos. Cuando vos hablas de valores humanos, sí, valores, ética, sí, realmente ya no hay espacio para derechos porque nadie va a avasallarte con nada. O sea, si Valores yo éticos. soy... ¿Cómo?
Valores éticos más que humanos. Valores éticos, o sea, si yo ejerzo valores éticos desde mi esencia, ¿sí? Y el otro lo ejerce desde su esencia, yo no voy a ir a avasallar a nadie. Entonces el otro no necesita tener derechos, porque yo no voy a ir a quitarle nada, ni voy a ir a presionarlo con nada, ni voy a ir a manipularlo. Entonces, ¿por qué hablar de derechos? Entonces, ¿cuál es la palabra que se viene, viste que hablan en las constituciones nacionales, hablan de derechos y obligaciones? Digo, wow, ¿cómo? Derechos y obligaciones. A mí nadie me va a obligar a nada. Si yo soy un buen ciudadano con valores éticos desde mi esencia. O sea, ¿para qué querés derechos si realmente vos sos una persona de bien? Entonces, ahí es donde viene la creación de la realidad. ¿Y por qué insisto en esto de crear la realidad? Porque cuando uno va al discernimiento de qué es lo que voy a poner yo en mi escenario, es, o sea, es algo fundamental sobre la base para construir una nueva realidad, un nuevo escenario, por decirlo así. Este que me están queriendo imponer, sino el que yo deseo crear para poder vivir de otra manera. Claro. Con valores éticos. Claro, y además es eso, volviendo al tema del voto. Si yo no voy a votar porque no creo en este sistema, porque no le di el poder a nadie, porque soy autogobernable, autosuficiente y soberana, podré crear una vida y una realidad propia de soberanía. Pero ¿cómo voy a reclamarme a mí misma la creación de una realidad soberana si me voy y pongo una papeleta para que otro me gobierne? Es una incoherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Cuando las tres corrientes de lo que pienso, lo que siento y lo que hago, lo que siento y lo que digo, es lo mismo, porque al final lo digo, no va en la misma consonancia, yo no puedo crear una realidad como la que estoy visualizando. ¿Por qué? Porque mis acciones van en contra. Entonces, el primer paso, yo me he dado cuenta de eso y por eso te estoy reiterando, porque me parece que es el mensaje troncal y primordial de este programa. Si yo quiero configurar una realidad para mí de soberanía, tengo que ser soberano. Y uno que va a poner una papeleta a una urna no es soberano nunca, porque le está dando el poder a otro para que le gobierne. Y lo dice, si seguís leyendo, Maite, lo dice, y es lo que ha sucedido y viene sucediendo. Volvemos al punto en lo que es, en este caso estamos hablando de las fuerzas políticas. Fíjate que habla de en dónde empieza el derecho, en dónde termina, dice, en un estado desorganizado, el poder de las leyes o del soberano se disipan por la incesante usurpación de libertades. En este caso, procedo con la fuerza para destruir los métodos y reglamentos existentes. Me apodero de las leyes, ¿sí? Cámara de Legisladores, reorganizo las instituciones y así me convierto en dictador de quienes libremente han renunciado a su poder y nos lo han rendido. Más y eso que estás leyendo es lo que estamos viviendo ahora, pero a un nivel más allá, o sea, lo que hablábamos en el otro programa. Una institución como de 3 siglas que se encarga de todos los países del mundo quiere, no esa, sino la otra, la de la salud, quiere legislar por encima de la soberanía de las naciones. O sea, pretende eso. El otro día claro, lo escuchamos, que esa es su pretensión. Lo estamos viendo, me cargo las instituciones, me cargo el funcionamiento, me cargo hasta cómo está programado el ser humano, porque le voy a programar de otra manera para que sea un híbrido. Ya de hecho me he encargado de que algunos lo sean, con una banderilla. y en esas estamos. O sea, es que esto es un secreto a voces escrito en el siglo XIX. Sí. Y sinceramente, yo hoy por hoy, me parece buenísimo que esto esté disponible y a la vista de cualquiera.
para que pueda cualquier persona que le interese saber cómo se ha venido gestando, o sea, se han venido gestando los poderes políticos, y cualquier gobernante que los tome a estos protocolos y los ponga a andar, de hecho ha sucedido en muchos países, a ver, termina logrando algo, ¿sí? Pero después, insisto, les termina jugando en contra. Siempre les va a Pues terminar jugando en ahora, contra. ahora le está jugando en contra, porque tú estás utilizando estas palabras que no sabes de dónde proceden. Insistimos, nosotras no somos anti nada, ni pro nada. Simplemente vemos esto, lo comparamos con los acontecimientos que estamos viviendo y decimos, eureka. Esto nos lleva a lo que ya sabemos, el que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y bueno, no sabemos si es nuestra historia o es la mentira que nos han contado, porque como todo es un espectáculo y un circo, pero al final la conclusión es que como vemos que son más indicios de que estamos en un circo, pues nosotras decimos desde nuestro libre albedrío, no queremos circo y te desmontamos el chiringuito, porque tú mismo lo has dicho aquí. Si con que uno piense pone en peligro nuestros planes. Ojalá muchos de los que están escuchando resuenen con lo que hemos resonado nosotras y se den cuenta de esto que nos estamos dando cuenta, porque cuanto más lo hagamos, más difícil va a ser para ellos arrastrar a los demás. Y sí, y en la unión de individualidades, ¿sí? Se va a generar esa realidad alineada con los valores éticos, Sí. con el respeto, con la tolerancia, con el altruismo, respeto por el otro, es decir, todo esto que hace a la persona de bien, no sé, como le quieras llamar, ¿no? Al que uno está en sintonía con ese ser humano que vos podés estar a 14.000 kilómetros de distancia, Maite, y sin embargo conectamos y conectamos desde ese espíritu. O sea, conectamos desde este sentimiento de que sí somos capaces de ser libres, ¿sí? De ser libres y eso no significa que vaya a avasallar los derechos de nadie. Todo lo contrario, es todo lo recuperar contrario. tu soberanía, como decía la abuela Kijili. Kijili es argentina, creo. Decía eso, no puedo salirme del sistema, pero sí puedo sacar al sistema de mí. Este sistema ya sabemos que está podrido, que no confluimos con él y que, bueno, tenemos la oportunidad de sacarlo de nosotras. ¿Cómo? Empezando no participando en él. Claro, sí, totalmente. Y ahí es donde recuperas tu propio poder interior. Creo que tenemos suficiente material para hacer otro programa, ¿eh? Sí. Y la idea Realmente troncal sí. la tenemos, o sea, la de tú crea tu realidad, pero para crearla salte de esto, creo que es básico. Creo que tenemos material, como decía Mai, para hacer otro programa hoy. Sí, ¿Estás de acuerdo? es que es tan maravilloso cuando uno se da cuenta de que es capaz de desprogramarse, liberarse del sistema, crear la propia realidad, que es como, no hay vuelta atrás. Cuando empezás a armar tu propio escenario, no hay vuelta atrás. No. Una No hay vez que vuelta se te atrás. abre el ojo y ves más allá de las sombras de la cueva de Platón, No hay de vuelta la atrás. caverna de Platón, ya es imposible mirar para otro lado. Ahora, yo siempre me hago la misma pregunta. Si me creí hace un año que mi realidad
no era esta, porque esto de que es un holograma lo sé desde hace, o sea, lo percibo desde hace mucho tiempo, pero me creía que mi mundo era las canalizaciones y todo eso, y luego en julio me di cuenta de que tampoco estoy muy tranquila, o sea, ni muy asentada en la idea de que esto es así. Creo que cada momento estamos destapando velos y cada vez vamos a estar más cerca de lo que realmente somos, más cerca físicamente de lo que realmente somos. O más que físicamente, se va a acercar más el holograma, se va cerrando el campo de interferencias entre el holograma y el ser que realmente soy, que somos. Exacto, exacto. Cada vez las interferencias son menores y con menor intensidad. Sí. Sean menos y con menor intensidad. Sí. Pues si podemos contribuir compartiendo nuestra experiencia para facilitarles a otros la suya, así como otros nos la facilitaron a nosotras, encantadas. Así es. Bueno, quiero decir que María no es que haya perdido la conexión, ella tenía un compromiso y se ha tenido que marchar. Por no interrumpir, nos ha despedido. Gracias por escuchar hasta aquí, por la atención, gracias por vuestros comentarios. Estamos encantadas de compartir y responder a través de la cajita de estos y nos vemos en el próximo programa. Nos Un vemos. besazo de mi parte y de María. Chao, nos vemos, chao. Chao.